del nervio auditivo. Aquí vamos a hablar también de una lesiones cocleares y retrococleares. Todo lo que se refiere a lo que es lesiones cocleares se refieren al oído interno propiamente, ¿no? A la cóclea. Y retrococleares detrás, es decir, nervio auditivo y corteza auditiva. Los mecanismos son, en hipoacusias neurosensoriales, básicamente el envejecimiento, la edad, daño por ruido, efectos ototóxicos, tumores auditivos y explosiones. En hipoacusias conductivas, el fluido, sobre todo el fluido del oído medio, es donde hablamos de la otitis serosa, cuerpos extraños, alergias porque alteran también la función de la trompa de Eustaquio, ruptura de membrana timpánica, eh, y también cerumen impactado, ¿no? Como ustedes ya saben, es bastante frecuente el cerumen impactado. Y una combinación de ambas pueden ser generadas por trastornos genéticos. Acá nos referimos, por ejemplo, a malformaciones craneofaciales que alteren el nervio auditivo y también la estructura del hueso temporal. Problemas de infecciones porque generan inicialmente hipoacusias conductivas al inicio, pero luego también por las sustancias ototóxicas, neurotóxicas que generan estas infecciones, también generan pues parte neurosensorial. Entonces se termina siendo un mecanismo mixto. Y los traumatismos craneales, porque ustedes, como ya han revisado en su clase de traumatismos, también hay las lesiones de hueso temporal pueden generar tanto hipoacusias conductivas y neurosensoriales y ambos mecanismos también. En la anamnesis, pues hay que hacer bastantes preguntas para llegar a muchas veces saber la causa exacta, ¿no? Pero podemos nosotros dirigirnos a cuánto dura la hipoacusia, si es reciente o es crónica, si es súbita o gradual, si aparece en un momento u otro, hay una entidad que se llama hipoacusia súbita. Si es gradual, pensamos que es un problema pues degenerativo probablemente, ¿no? Es progresiva si afecta uno o ambos oídos o si hay otros mecanismos, otros síntomas también acompañados, como ya ustedes lo han visto en su clase de vértigo, también las enfermedades del equilibrio también pueden ir acompañadas por problemas auditivos. Y saber pues de todos los antecedentes del paciente, desde las enfermedades, consumo de medicamentos, antecedentes familiares, exposición a ruido, explosiones, etc. Ustedes conocen el ambiente de audiometría, son cabinas insonorizadas donde ingresa el paciente y se le colocan unos audífonos para poder medir los umbrales auditivos. ¿Qué es el umbral auditivo? Es el mínimo ruido audible por el paciente cada vez que el paciente levanta la mano o marca o presiona un dispositivo, una botonera, el paciente puede decir que está escuchando, ¿no? Entonces en adultos es factible hacer ese examen, siempre y cuando entiendan nuestras indicaciones, pero en niños hay una limitación, se debe hacer en niños a partir de 5 años. Menos de esa edad es probable que los niños no colaboren. Por eso es que hacemos otros métodos como la audiometría lúdica y la audiometría por refuerzo visual, es decir, con ayuda de juegos o con refuerzo visual a través de una pantalla, ¿no? El paciente cada vez que escucha el ruido en los audífonos va a encenderse la pantalla con una imagen o unas luces de colores, ¿no? Entonces el paciente va a asociar el que escucha con la imagen en la pantalla, ¿no? Entonces condicionamos al paciente y de esa forma vamos a saber que cada vez que el paciente escucha realmente va a levantar la cabeza a mirar la pantalla. Son formas indirectas de hacer audiometría. Evaluamos la vía aérea y la vía ósea. La vía ósea evalúa, pues, a través de un vibrador colocado en la apófisis mastoides, los ruidos que llegan hasta el hueso temporal y eso representa básicamente el nervio auditivo. Y la vía aérea se representa, pues, por todo lo que se transmite desde el pabellón auricular hasta el oído medio. La biometría tiene simbología, ustedes ya lo conocen, círculos y aspas, corchetes, en rojos para el oído derecho, azul para el oído izquierdo. El monigote de Fowler nos ayuda a distinguir más o menos cuál es el izquierdo y cuál es el derecho. La zona donde nosotros más en la vida cotidiana utilizamos las frecuencias en ruidos audibles son estos de acá que están en esta balada. Entonces, las frecuencias del área conversacional son las que están al centro, 500.000, 2.000, hasta 4.000 inclusive. Y eso nos para nosotros hacer una promediación de los umbrales auditivos. Cada vez que nosotros estimulamos en distintas frecuencias estos umbrales, hay un nivel de audición para cada uno. Ese es el umbral auditivo en cada frecuencia. Vamos a hacer una promediación en el área conversacional.
como aquí lo dice, 500, 1000, 2000 y 4000 son las frecuencias del área conversacional. Hacemos un promedio y vamos a hallar un valor que lo vamos a colocar en uno de estos rangos, ¿no? Audición normal hasta 20 decibeles, hipoacusia leve de 20 a 40, de 40 a 70 moderada, 70 a 90 severa, por debajo de esto profunda, y cuando no detectamos ningún umbral en el paciente, no escucha nada a pesar de que le mandamos el ruido más intenso, se llama anacusia o cofosis. ¿Cómo diferenciamos las hipoacusias neurosensoriales? Nosotros ya sabemos que de 20 para arriba es lo normal, es decir, en esta zona. Todo lo que esté por debajo de 20 decibeles va a ser hipoacusia. Entonces, ¿cuándo hablamos de hipoacusia neurosensorial? Cuando las dos vías, aérea y ósea, están disminuidas por debajo de 20 decibeles, pero están pegadas, juntas prácticamente, ¿no? El gap, es decir, la diferencia que hay entre las dos vías, tanto la aérea y la ósea, va a ser menor o igual a 15 decibeles. En comparación a la hipoacusia conductiva, es decir, la vía ósea, es decir, el nervio auditivo va a ser normal, no está por encima de 20 decibeles, que es lo normal, ¿no? Pero la vía aérea sí está disminuida por debajo de 20 decibeles. Eso se considera hipoacusia conductiva. Y obviamente ese gap va a ser más de 20 decibeles. Y en una hipoacusia mixta vamos a encontrar los dos disminuidos, pero si hacemos un promedio de estos umbrales, vamos a encontrar que el promedio se encuentra separado. Es decir, debajo de 20 decibeles, pero al mismo tiempo separado por un gap de 20 decibeles a más. La acumetría son los exámenes de diapasones para investigar, orientarnos en qué tipo de hipoacusia tenemos. La prueba de Weber utiliza un diapasón en línea media y nos ayuda a identificar si tenemos una hipoacusia neurosensorial conductiva. ¿Qué pasa cuando se coloca el diapasón en línea media y se va hacia el centro o indistinto? Significa que el paciente va a escuchar en el centro el ruido, la vibración, o en ambos oídos al mismo tiempo. Eso es algo normal. Pero cuando es una hipoacusia neurosensorial, es decir, este oído que está afectado, el Weber va a lateralizar al otro oído, al oído sano, ¿no? Y por lo contrario, cuando es una hipoacusia conductiva, el Weber va a lateralizar al oído enfermo, es decir, lateraliza hacia donde el paciente no escucha bien. Eso es una hipoacusia conductiva. Y la prueba de René es una comparación entre lo que escucha el paciente en la apófisis mastoides, en el hueso temporal, y lo que escucha cerca al pabellón auricular. Es en condiciones normales es que el paciente va a escuchar aquí, cerca al oído, va a escuchar más que atrás. Y es negativo cuando el paciente escucha más fuerte en la parte de la apófisis mastoides, más fuerte que en el pabellón auricular. Esto ocurre porque hay un problema de una alteración, una hipoacusia, ¿no? Entonces es una hipoacusia conductiva, como ven en la imagen, ¿no? Hay digamos que hay una alteración en los huesecillos, no hay una transmisión de la vibración y por ende el diapasón que está siendo estimulado en el hueso temporal, esa vibración va a pasar de frente a la cóclea y obviamente se va a sentir más intenso acá, en el hueso. Ese es el RINE negativo. Y el RINE positivo es cuando adelante siente más intenso. Y el RINE positivo es en una condición donde el oído escucha normal y también se presenta cuando hay hipoacusia neurosensorial. Entonces, en resumen, RINE positivo cuando hay audición normal, hipoacusia neurosensorial. RINE negativo cuando hay hipoacusia conductiva. Y hay una condición que se llama falso RINE negativo, donde hay sorderas profundas, es decir, el paciente no escucha nada de nada con este oído, pero igual al colocar el diapasón en la parte de la apófisis mastoides, el paciente percibe el ruido, pero eso por un fenómeno de lateralización, porque la vibración en sí está pasando hacia el otro oído y el paciente lo interpreta como que estuviese escuchando. Eso se llama falso RINE negativo y ocurre por un mecanismo de audición cruzada en hipoacusias neurosensoriales profundas. La timpanometría es otro examen. Estos gráficos, estas curvas, la distensión de la membrana timpánica, ¿no? Mientras más se mueve la membrana, el pico va a ser más alto. Y también va a desplazarse hacia presiones negativas o positivas. Entonces, los valores normales de esta distensibilidad que se llama compliance o compliancia, como dice acá, varían si es un adulto o niño. Entonces, en términos generales, como pueden ver, el valor suele ser más de 0.3 hacia arriba.
aquí igual. El volumen es variable porque depende, el volumen, lo que se refiere al volumen del conducto auditivo externo. El volumen del conducto auditivo externo depende, igual si es un adulto va a tener más volumen del conducto, un niño es menos. La gradiente y la presión. De estos, la presión también es importante, en realidad determinante, porque la presión normal en adultos es de menos 100 a más 100. Esos valores son los normales. Si está menos de 100, obviamente hay mucha presión negativa, y más de 100, mucha presión positiva. Y eso aparece en distintas condiciones. Por ejemplo, la curva tipo A, que es la normal, esta azul, se grafica pues un pico cercano a la línea central, cercano a cero. Entonces es una hipometría normal. Cuando tenemos una curva hiperpuntiaguda, por así decirlo, entonces está desplazada la complianza, entonces significa que es muy elástica. Cuando es muy pequeña, como esta de acá, es que es medio rígida, ¿no? ¿En qué condiciones aparece eso? Pues la curva AS, que es la curva pequeña, es en condiciones de autoesclerosis o milingoesclerosis. La autoesclerosis es una enfermedad de la cadena osicular que aparece en mujeres. Fijación de la cadena osicular, la platina del estribo se fija. Y esa condición es la autoesclerosis, enfermedad producida en mujeres de edad fértil, más frecuente en raza caucásica. No es tan frecuente en nuestra raza. La curva tipo AD es la membrana timpánica muy fina o bimédica, cuando es muy delgada y la membrana se desplaza muy alta, digamos, ¿no? Cuando la curva es plana, que esta que se llama B, ¿no? No hay un pico de compliance porque dentro del oído hay moco muy denso que impide que la membrana timpánica se distienda. Eso se produce en otitis media serosa. Y cuando hay un pico, pero ese pico está desplazado hacia muy negativo, es porque hay una disfunción de la trompa de Eustaquio. Entonces, en varias condiciones, ¿no? Podemos interpretar. Ahora, las emisiones fotoacústicas son exámenes que se utilizan más que todo en tamizaje neonatal. Se basa en un movimiento, vibración de las células ciliares externas por el mecanismo de prestina y membrana basilar. Existen emisiones fotoacústicas espontáneas y provocadas. Saber cuál es la diferencia entre esos es poco práctico. En realidad, el examen está centrado en saber si el niño escucha o no. El resultado es un examen automatizado, que ya el equipo no dice pasó o no pasó la prueba. ¿Y qué pasa si no pasa? Significa que el paciente tiene al menos un problema de hipoacusia cóclea. Recordemos que las emisiones fotoacústicas evalúan la cóclea propiamente, ¿no? Las células ciliadas externas. Entonces, va a estar centrada en problemas de la cóclea. Cuando las hipoacusias son mayores de 30 decibeles, para un ya que tengo una hipoacusia mayor de 30 decibeles, genera problemas en la audición de un niño. Entonces, podemos saber de que el paciente tiene algún grado de hipoacusia. ¿Qué pasa si el paciente tiene una hipoacusia que no está localizada en la cóclea, sino más atrás? Entonces, ahí es donde nos ayuda el examen de potenciales o casos auditivos de tronco cerebral. Útil en niños como en adultos. En niños, como decía, ¿no? Hipoacusia neonatal, para detectarla, factores de riesgo perinatales, cuando tenemos un paciente que tiene factores de riesgo, es decir, asfixia perinatal, parto pretérmino, eh, tiene asfixia neonatal, todos esos factores que vamos a revisar ahora, ¿no? Trastornos de la conducta, porque hay niños que también no pueden colaborar porque pueden tener alguna condición como autismo, digamos, y no colaboran con este examen. Cuando la audiometría no es fiable, si no colabora adecuadamente el paciente. En adultos, enfermedades neurodegenerativas, desmilinizantes, audiometrías dudosas, simuladores. Esto es importante porque hay pacientes que también pueden querer eh, simular de que son sordos, ¿no? Por algún beneficio especial. Entonces, en ellos, porque es una prueba indirecta que no nos requiere la evaluación, la colaboración del paciente, ¿no? Entonces, aunque el paciente no quiera, vamos a saber cuánto escucha con este examen, que es una especie de electroencefalograma que detecta la actividad eléctrica del oído, es decir, eh, de la vía auditiva, de la parte eléctrica, ¿no? Muerte cerebral y tumor de tronco cerebral. Esto es importante porque cuando se altera toda esa conducción, vamos a ver las ondas que se pueden alterar. En esos casos, el tronco cerebral es una parte de todo ese trayecto. Entonces, si vemos alteraciones, vamos a saber de que hay un problema en el tronco cerebral y usualmente pues son tumores.
Entonces, toda esta es la vía auditiva. ¿Qué es lo que evalúa los potenciales evocados auditivos? Todas las ondas, la onda 1, 2, 3, 4 y 5. De todas estas, la más importante es la onda 5, la que se grafica o que se genera en el colículo inferior. Si llega a verse esta onda en el trazado, significa que el paciente oye hasta ese nivel de estimulación. Entonces, pueden haber alteraciones en todo ese trayecto que retrasen o alteren la forma de la onda. Y a eso va el tema de esta diapositiva, que nos indica pues, que los potenciales pueden detectar hipoacusias transmisivas, que son las hipoacusias conductivas, donde todo el trazado se va a ver retrasado. Digo, ¿no? Onda 1, 3 y 5 van a estar retrasados. En las, en las potenciales evocados para determinar si hay lesiones, podemos hablar si hay lesiones cocleares o retrococleares. Entonces, a nivel coclear, lo que ocurre es de que las ondas se van a graficar con un mismo periodo de latencia. La latencia se refiere a la aparición, el tiempo en milisegundos en que demora en aparecer la onda 5. Entonces, a distintas intensidades, la onda 5 va a aparecer, pero va a haber una intensidad donde ya no se grafica. Entonces, vamos a ver que aquí a este nivel el paciente ya no escucha y que escucha así en 40 decibeles, por así decirlo. Entonces, hipoacusias cocleares nos ayudan, ¿no? Pero las latencias, el tiempo que demora en aparecer, pues es el normal. En cambio, en lesiones retrococleares, podemos ver que hay lesiones a nivel del tronco cerebral o a nivel del séptimo par. Entonces, ¿por qué séptimo par? Porque recordemos que en el conducto auditivo interno pasa el nervio vestíbulo-coclear junto con el nervio facial. Entonces, si es una lesión a ese nivel retrococlear, pero a nivel del conducto auditivo interno, vamos a ver un retraso en las ondas, pero solo la onda 3 y la 5, ¿no? Entonces van a estar retrasados. En cambio, en la lesión retrococlear, vamos a ver que solamente la onda 5 se retrasa. ¿Ya? Entonces, en resumen es esto, ¿no? Hipoacusia conductiva, todas las latencias son aumentadas, pero las interlatencias son el tiempo que aparecen, que hay entre la onda 1 y 3, entre la 3 y la 5, ¿no? Entonces, la latencia es el tiempo que demora aparecer desde aquí hasta aquí, digamos, la onda 5. También para la onda 3 y para la onda 1, cada uno son las latencias. Y las interlatencias del tiempo que hay entre estas. Cuando hay hipoacusias cocleares, como este caso, todas las latencias son normales, pero a determinada intensidad la onda 5 desaparece. Cuando son retrococleares, como este caso, ya podemos ver de que hay ondas normales, ¿no? La onda 1 es normal, como esto, y puede estar aumentada la latencia de la onda 5 cuando es a nivel de tronco cerebral y onda 3 y 5 cuando es a nivel del séptimo par, conducto auditivo interno. Entonces, hablemos de hipoacusia neonatal, ya que sabemos de la hipoacusia, debemos de investigar cuando un niño nace y tiene factores de riesgo. ¿Por qué es importante? Porque la hipoacusia no se ve, no podemos nosotros ver un niño y decir que el niño está sordo o que tiene sordera. 50% de los recién nacidos sordos no tienen factores de riesgo. Significa que la mitad de todos los pacientes que son sordos, no, y parece que vinieran de un parto normal, sin ningún riesgo. El 90% de niños sordos nacen de pacientes normoyentes sin antecedentes. Entonces, la mayoría igual sabemos de que no tiene antecedentes y aún así son sordos. Me refiero a antecedentes familiares, ¿no? Entonces, si no diagnosticamos a un niño con sordera, ocurre una especie de desuso del nervio auditivo y el nervio va perdiendo función. Si no detectamos, pues, hasta una edad más avanzada, aquí hablamos, pues, de los 4 años, 2 a 4 años, el paciente pasa de ser percibido, pero empieza a tener problemas en desarrollo del lenguaje. Es ahí donde se preocupan los padres. Entonces, como no se ve, recién los padres son los que nos informan, ¿no? Debemos de permitir que un niño escuche a tiempo porque de esa forma va a desarrollar el lenguaje. Si no lo detectamos a temprana edad, como le decía, el nervio en desuso evita la plasticidad neuronal y va a generar pues una degeneración de la vía auditiva, del nervio auditivo. Entonces lo ideal es antes de los 6 meses hacer ese descarte. Y si lo detectan lo más temprano posible el niño con una estimulación ya sea por audífonos o implante coclear o alguno de estos métodos podría llegar a
escucha normal que un niño cualquiera, ¿no? Es importante sobre todo detectarlo a temprana edad, lo más pronto posible para que desarrolle el lenguaje. Si colocamos un implante coclear después de los 5 años, hay menos posibilidades, obviamente, de que el niño escuche. Probablemente no desarrolle el lenguaje normal, con muchas alteraciones en hablarlo, en interpretarlo, ¿no? Entonces, las sorderas aparecen hasta los 10 años. Al nacer, el 50% de los vamos a identificar, pero hasta el año de vida, el 80%. Significa que hay pacientes que tienen problemas de factores de riesgo. Imaginemos un paciente que nació y en el nacimiento presentó asfixia. Tal vez al nacer o en los próximos meses no lo desarrolle, pero puede ser que al año o inclusive a más edad puede tener ese problema auditivo que recién se detecta después, ¿no? Entonces, por eso es importante hacer el tamizaje a cualquier edad. Los factores de riesgo, como ya les había dicho, antecedentes familiares, infecciones, como el TORCH, que es lo principal en realidad, anomalías craneofaciales, todo paciente que tiene alguna malformación facial del paladar, del cráneo, asimetrías grandes, notorias, problemas de desarrollo del cráneo, va a tener problemas auditivos. Muy bajo peso al nacer, cuando son muy pequeñitos, o sea, cuando no han completado como el desarrollo, como sabemos, ¿no? Partos pretérmino, pero también pues cuando son muy bajo peso al nacer, menos de 1500 gramos. Hiperbilirrubinemia grave que necesita examen de transfusión, exposición a ototóxicos, sobre todo los pacientes que tienen infecciones o sepsis neonatal, pues que les van a plantear la posibilidad de antibióticos como es la gentamicina. La gentamicina es un ototóxico y puede pasar eso en una hospitalización de un niño recién nacido. Meningitis, la meningitis está muy relacionada a hipoacusia. La asfixia perinatal, ventilación mecánica durante al menos 5 días y otros hallazgos asociados a síndromes. Entonces, ya habíamos hablado del TORCH, aún así todas estas enfermedades infecciosas pueden generar hipoacusia de evolución tardía, de aparición tardía, igual que las encefalopatías hipoxico-isquémicas por asfixia neonatal. Entonces, si sumamos los dos exámenes, vamos a tener mayor sensibilidad y especificidad. Si hablamos solamente con el resultado de un examen, que son las emisiones autoacústicas, vamos a tener menos sensibilidad y especificidad. ¿Por qué es importante hacer los dos? Porque las sorderas cocleares, que son evaluadas por las emisiones autoacústicas, pueden detectar pues este porcentaje, ¿no? Pero si no le hacemos un examen de potenciales evocados auditivos de tronco cerebral, se pueden pasar a algunos pacientes, ¿no? Las sorderas retrococleares, que son más o menos el 10%, van a pasar desapercibidas. Por eso es importante hacer los dos exámenes. Bien, entonces, voy a pasar un poquito de estas preguntas porque ustedes las pueden revisar, es más o menos de lo que yo les estaba hablando, para que revisen. Vamos a hablar ahora de la presbiacusia, porque es la sordera ya del adulto mayor. Los factores son muy parecidos, solo que aquí ya se agregan otras enfermedades asociadas al envejecimiento celular, ¿no? Degenerativas. Altera en los adultos, obviamente los adultos hablan, se comunican todo, pero al no oír pueden generar alteraciones cognitivas y emocionales, se reprimen, se aíslan, cuando hablan los adultos mayores que tienen sordera, cuando la familia está hablando, el adulto mayor no escucha, entonces no participa de las conversaciones y genera pues alteraciones emocionales. Está muy asociado a tinnitus, eso ustedes lo han visto en sus prácticas, que todos los pacientes, la mayoría que están ahí con problemas auditivos tienen tinnitus. Afecta la calidad de vida, la autovalencia y ya sabemos de los factores de riesgo, solo que aquí vamos a agregar otras enfermedades, por ejemplo, exposición a ruido, autotóxicos, infecciones, tabaquismo, hipertensión, diabetes, enfermedades vasculares, inmunológicas, hormonales. Todo puede generar predisposición a que el paciente tenga hipoacusia. Y cuando hablamos de presbiacusia nos referimos a la hipoacusia del adulto mayor, ¿no? Entonces, estos casos de presbiacusia usualmente son bilaterales y simétricos. Los dos oídos bajan al mismo tiempo, ¿no? Y compromete las frecuencias agudas y el compromiso de la discriminación. Es decir, la discriminación se refiere a que el paciente entiende lo que le estamos hablando, ¿no? Ustedes saben que seguro tienen sus abuelitos o algún familiar y han visto que por ahí algún adulto mayor que tiene hipoacusia se le habla y no entiende, ¿no? Pide que le repitan o confunde las palabras. Esto se llama la discriminación del habla. Entonces se ve afectado.
En esta imagen pueden ver claramente cómo es la curva de un paciente con presbiacusia. La hipoacusia va mayor en las frecuencias agudas, 4000, 6000, 8000. En esas frecuencias cae más la audición. Entonces, es algo típico de la presbiacusia. Manejo es, pues, evitar los factores de riesgo, exposición a ruidos, uso de medicamentos ortotóxicos, mantener el buen control en sus enfermedades y la amplificación, que es la primera opción, ¿no? Los audífonos. Cuando es una sordera moderada, como ya les había dicho, mayor de 40 decibeles, es ya indicativo de utilizar audífono. Y el tratamiento quirúrgico también hablamos del implante coclear, también es una opción, pero está reservado en realidad para pacientes que tienen hipoacusias severas o profundas que no responden al tratamiento con audífonos. Digamos, es ya la última opción para utilizar en un paciente para mejorar su audición. Hay patologías en otras partes más del oído que vamos a revisar ahora. Ustedes conocen la membrana timpánica, saben de que todas las estructuras que están aquí son normales. Lo primero que van a notar es el triángulo luminoso, la cadena osicular, el ánulus, donde se inserta la membrana timpánica y ver si hay pues abombamiento, retracción. Y si todavía aún así hay cierta duda, eh, podemos nosotros utilizar otras características de la membrana timpánica para orientarnos, por ejemplo, la posición del mango del martillo y la posición del triángulo luminoso, que siempre está en cuadrante anterior inferior. Entonces, aquí está un video que es de cómo se hace la otoscopía. Ya sus profesores les han pasado el video, ustedes ya saben cómo se hace la otoscopía. Nosotros vamos a ir de frente a lo que es cómo es una otoscopía normal y una patológica, ¿no? Conocen los cuadrantes, trazamos una línea a través del mango del martillo y una perpendicular a esa. De esa forma sabemos que todo lo que está adelante son anteriores y lo que está atrás posteriores. Como ven, no es un cuadrante, no son cuadrantes perfectos, no sirve para orientación espacial. La pars flácida, toda esta parte de arriba, donde están por encima de los ligamentos maleolares, y la pars tensa, todo lo que resta. ¿Por qué es importante de la pars flácida? Porque aquí usualmente pasan procesos de retracción, por ser las capas más finas del oído medio, el tímpano, son más delgadas en la pars flácida, solo tienen dos capas. Y por lo contrastando pues que en la parte tensa sí hay tres capas, ¿no? La epitelial externa, intermedia conjuntiva y la interna, que es mucosa respiratoria, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Hay algunas alteraciones. Con el tiempo pueden aparecer estas placas blancas, se llama miringoesclerosis. Y aún así podemos ver las otras estructuras del tímpano, que son prácticamente normales. También hay miringoesclerosis mayores, ¿no? Cuando ya se nota ya toda la membrana timpánica, propia pues, del adulto mayor. ¿No? Entonces, eso es algo que también debemos evaluar. ¿Cuándo ocurren las otitis serosas? Cuando se obstruye la trompa de Eustaquio y se empieza a acumular moco dentro del oído. Entonces, hablamos de una otitis serosa, o acumulación de moco en el oído medio. Tratamiento es la colocación de tubos de ventilación, ¿no? Un tubito pequeño que va anclado al tímpano, es más o menos de la punta de un lapicero, lo que se ve acá. Y pues cumple la función de la trompa de Eustaquio obstruida, por este huequito se va a ventilar el oído. La otitis media crónica simple de una otitis media crónica con perforación marginal. Obviamente es distinto tener una perforación sin riesgo de colesteatoma porque las perforaciones que están cerca del ángulo son una parte de ese riesgo. ¿Qué pasa en estos casos cuando hay perforación marginal? El epitelio, es decir, la piel del conducto auditivo puede crecer con la intensidad de cerrar su perforación, ¿no? Pero en realidad se va a meter adentro del oído. Eso forman escamas epidérmicas, tejido epidérmico que va creciendo con el paso de las décadas, ¿no? Esta enfermedad usualmente es crónica, que tiene muchos años de evolución. Al inicio, cuando comienzan esos procesos de retracción, de alteración en la presión, empiezan a aparecer estos bolsillos de retracción. Hay a veces cuando esta retracción es tan intensa que también empieza a afectarse el hueso y aquí se ve, pues, ¿no? Retracción con erosión apical. Esto ya es el extremo, ¿no? El colesteatoma cuando está ya súper invadido, se puede ver que ha carcomido prácticamente todas las estructuras del oído medio. Entonces se puede ver así un colesteatoma, ¿no? Escamas epidérmicas y adentro hay una matriz donde se forman más escamas, llevamos secreciones para que pueda extenderse la enfermedad.
En este caso es un colestatoma epitimpánico, que es en realidad la forma más frecuente de hallar los oídos con colestatoma. Tienen una porción que está erosionando el oído y va a necesitar cirugía probablemente, ¿no? También hay procesos de retracción sin colestatoma, por ejemplo, esto se llama telangiectasia timpánica, ¿no? Cuando hay una erosión del yunque. Y cuando toda esa retracción aparece en extremo y ya por detrás ya no se ve ni siquiera cuáles son los huesecillos ni ninguna estructura, hablamos de una otitis adhesiva. Lavado de oídos, ustedes ya lo han visto en sus clases, vamos a pasarlo. Vamos a hablar de un paciente con hipoacusia y pues vamos a ver cómo se ve el nistagmo. El nistagmo es eh, un movimiento espontáneo, no voluntario, donde puede producirse de un momento a otro, como ven en la imagen, tiene una fase rápida y una fase lenta, ¿no? Fase rápida hacia la izquierda, fase lenta hacia la derecha. Entonces, ese movimiento de la cabeza genera algunas alteraciones que ustedes han visto como el vértigo paroxístico benigno o enfermedad pueden dar esta forma de nistagmo, ¿no? Y nosotros vamos a identificar con la fase rápida y la fase lenta, ¿no? Esto es usualmente lo que encontramos en un paciente que está con vértigo. El paciente en el instante está con vértigo, siente que todo se mueve y vamos a pedirle qué brazo le metemos sobre este movimiento en los ojos. Entonces, si ya nosotros sabemos de que las hipoacusias están relacionadas también a problemas del equilibrio, nosotros debemos ahondar un poco más en el paciente. En este caso, si hablamos de la hipoacusia que tuvo este paciente, pues es el caso de un paciente de 42 años con una semana de sordera brusca del oído derecho, tinnitus desde hace un año, el vértigo que ha tenido de un día de duración hace una semana, hace poco tiempo, ¿no? Entonces, antecedentes importantes, pues no hay. Parece que la diabetes es uno de los antecedentes y la hipertensión, pero algo relacionado netamente al oído no lo hay. Entonces, el paciente se hizo unos exámenes de potenciales evocados auditivos. En la audiometría salió esto. El paciente tenía una hipoacusia, pero quisimos ahondar porque ya te estaba teniendo síntomas vestibulares, ¿no? Entonces, si hacemos un examen de potenciales evocados auditivos, vamos a encontrar esto de acá, ¿no? Que en el oído derecho, así como en la imagen, está alterada la aparición de la onda 3 y la 5, ¿no? Entonces hablamos de una lesión neurosensorial retrococlear, ¿ya? Donde la alteración de la aparición de la onda 5 se está retrasada. Entonces nosotros podemos hallar el promedio en la audiometría, ¿no? Y sabemos cuál es el grado de sordera, como ya les había explicado, a estadificarlo. Y obviamente pues saber de dónde viene esa sordera, ¿no? El examen de potenciales evocados ya podemos orientarnos de que el problema está a nivel de la región retrococlear. Y le hicimos una tomografía y una resonancia magnética y encontramos esto en una imagen así, ¿no? Una imagen redondeada eh, que está cerca del tronco cerebral. Entonces, los pacientes que tienen schwannoma vestibular, que es la enfermedad que hemos presentado, pues se hacen pues estudios, ¿no? Para saber la causa y dónde está localizada, ¿no? Entonces, el schwannoma vestibular, que es el famoso neurinoma del acústico, ahora se llama schwannoma vestibular, usualmente es un tumor que crece gradualmente, ¿no? Y al crecer cerca del tronco cerebral puede generar complicaciones. Bien, revisen por favor las preguntas, ustedes las van a leer, ya las voy a pasar para no retrasar la presentación. Hablemos de un caso clínico. Esto es importante en realidad, saber, porque es una pregunta que siempre es tomada en los exámenes. Un caso clínico de un niño varón que tiene hace 48 horas rinorrea y fiebre de 28 grados. Presenta hiporexia y se despierta a mitad de noche muy irritable, ¿no? Inmunizaciones completas, está a cargo de sus abuelos y en el examen, al evaluarlo, vemos que está irritable y manipula su oído derecho y vemos esto en la otoscopía. Oído derecho con una membrana abombada, pero está íntegra sin perforación, está bastante vascularizada.
y el viril y la transparencia están alterados. Esta es una otitis media aguda. Así se ve las otitis media agudas. Cuando lleguen a un paciente en su turno, en su guardia, probablemente en emergencia, un niño, pueden ver esto probablemente en pacientes que tienen otitis media aguda. ¿Cuál es el tratamiento más apropiado? Entre todos debemos elegir uno. ¿Y de qué forma nos vamos a orientar en que esta es la respuesta? Primero sabiendo de que la otitis tiene sus fases, ¿no? Desde la fase de la tubotimpanitis hiperémica, donde hay un enrojecimiento de la membrana timpánica, exudativa, donde ya hay, pues, secreción en el oído medio, y la etapa supurativa, donde ya empiezan a ceder los síntomas, porque se llega a perforar la membrana timpánica. Una vez que se perfora, ya tiene por donde desfogar, y obviamente hay un problema de otitis supurativa. En este esquema, que les recomiendo que lo revisen, hablan en este rombo de los condiciones que debemos de tener en cuenta para decidir si el paciente necesita o no tratamiento inmediato, ¿no? Las condiciones o criterios son estos: mayor de 6 meses, que no tenga signos de homa grave, que no haya otorrea y que no haya eh, otitis media bilateral. Siempre con esas condiciones podemos decir que el paciente eh, no tiene, si no los tiene todos estos factores de riesgo, pues no necesite un tratamiento antibiótico, ¿no? Pero si aún así tuviese esos factores de riesgo, esos síntomas, podemos ir de frente ya al tratamiento antibiótico, ¿no? Tratamiento antibiótico. ¿Ok? Entonces, ese es el esquema. Entonces, ¿en qué pacientes debemos dar tratamiento sintomático cuando tenemos sospecha de una otitis, ¿no? Un paciente está que se agarra el oído, llega a emergencia, está irritable, tiene fiebre y se agarra el oído y siente que no escucha, entonces ya estamos pensando en una otitis media aguda. En quienes no debemos dar tratamiento antibiótico y en quienes sí. Es el tratamiento inicialmente viral, un proceso viral donde se le dará analgésicos durante 24 a 72 horas, es decir, hasta 3 días, en pacientes que son mayores de 6 meses, que no presenten coma grave, ¿no? Pacientes que no son muy pequeñitos, podemos obviar darle pues tratamiento antibiótico. Siempre y cuando sean mayores de 6 años y no presenten homa grave. No, la homa grave es la otalgia intensa, es decir, le duele el oído intensamente a pesar de que no hay a pesar de que le dan analgésicos y todo, pues sigue con el dolor intenso. Y tiene fiebre más de 39 grados, que igual puede ser que continúe después. Lleva un tiempo y obviamente pasa más tiempo y ya nosotros, ya pasado ese periodo de observación, podemos ya dar un tratamiento antibiótico. Pero mientras no haya nada de estas condiciones, ni otorrea ni otitis bilateral, se le puede dar analgésico solamente al paciente que sea mayor. Se inicia tratamiento antibiótico siempre y cuando se produzca un empeoramiento de los síntomas, ¿no? El paciente regresa y siente que no está mejorando, pues hay que darle recién el antibiótico. Tratamiento indiscriminado por niños con diagnóstico impreciso, favorecido por resistencia, es decir, que de preferencia no hay que darle antibiótico a quien no lo necesita. Podemos dar paracetamol o ibuprofeno, las dosis son estas. Algo clásico, pues 15 miligramos por kilo de peso de paracetamol y 10 miligramos por kilo de peso de el ibuprofeno, cualquiera de los dos para bajar la fiebre, siempre prefiriendo el ibuprofeno. No existe evidencia de que otros tratamientos mucolíticos, antihistamínicos, tratamientos tópicos pueden ayudar a mejorar la evolución de la goma. Entonces, ¿a quiénes sí debemos dar el tratamiento antibiótico? Siempre a los niños menores de 6 meses, porque ellos son los que se pueden complicar. ¿Y quiénes más? Pacientes con otitis bilateral o síntomas severos como la fiebre, hipoacusia, fiebre o talgia intensa que dure más de 48 horas o la afectación del estado general, o en algunos casos, pues, si es que hay otorrea que no sea debido a otitis externa, igual hay que darle tratamiento antibiótico. Siempre que vemos que ya está infectado o supurando, ya debemos arrancar antibiótico. Entonces, ¿cuál es la dosis de amoxicilina para las infecciones? De 80 a 90 miligramos por kilo peso, divididos entre 8 a 12 horas. Entonces, esa es la proporción del antibiótico que debemos de dar, y por lo general pues damos tratamientos largos, prolongados, y también con la intención de evitar recaídas o que el antibiótico que estemos utilizando no sea apropiado. Pero cuando tenemos amoxicilina con ácido clavulónico, sabemos que tiene bastante cobertura para el Haemophilus influenza, uno de los causantes de las otitis, ¿no? Bueno, otros casos clínicos,
vamos a hablar de un colestatoma, ¿no? Entonces, este es un caso clínico de un paciente que, aparte de que tiene hipoacusia, tiene vértigo y empeoramiento de esa hipoacusia, tiene pues otorrea en ese oído. A través de una perforación se ve pues esos restos de tejido epitelial. Entonces, ese tejido, el blanco que se ve acá, son las escamas epidérmicas que están invadiendo el oído medio y el oído externo también ha quedado de cierta forma afectado. Pero básicamente está localizado en el hueso temporal, en una zona que se llama escutum o la zona alta del tímpano donde se genera esa erosión. Y pues comienza como un proceso de retracción, como les había dicho. Entonces, cuando el paciente tiene más síntomas de lo usual, dolor de cabeza, mareos y todas esas cosas, hay que pensar que esté pasando algún problema de complicación intratemporal o extracraneal. ¿Qué es lo mismo decir intratemporal o extracraneal que decir también intracraneal o extratemporal? Un juego de palabras, ¿no? Pero al final viene a ser lo mismo. Las complicaciones intracraneales, abscesos, extradurales, subdurales, meningitis, absceso cerebral, tromboflebitis del seno lateral o hidrocefalia otítica, pues todas esas enfermedades pueden dar problemas intracraneales, ¿no? Todos estos diagnósticos que vemos acá son complicaciones intracraneales. ¿Cuál es la más frecuente de todos? La meningitis. En las intratemporales, ¿no? Ya vemos problemas propiamente de la mastoides, del hueso temporal, entonces puede haber mastoiditis, petrocitis, parálisis facial, diabetitis y absceso mastoideo. ¿Qué puede ser cualquiera de esas complicaciones, de las cuales la más frecuente en este caso es la mastoiditis? Entonces, ya como sabemos que este paciente tiene vértigo, hipoacusia y ya pues, está que tiene síntomas de una otitis media crónica colesteatomatosa, ¿no? Y las complicaciones pueden pasar después de varios años, ¿no? Como es el caso de la laberintitis, donde por muchos años el paciente puede haber tenido hipoacusia, pero no le dolía el oído, ¿no? Podría tener algún síntoma que le hizo preocupar, pero despacio desapercibido, ¿no? Pero el hecho de que con el tiempo irá avanzando esas órganos. Entonces aquí hay una imagen de cómo se extrae el colesterol a través del endoscopio, ¿no? Pero también tenemos una opción de tratarlo a través de una mastoidectomía, ¿no? Pero hay que hacer una cavidad, una trepanación del hueso temporal. Pero para colesterol más extendido sí es mejor este tipo de cirugías. Bien, vamos a ver entonces otro caso clínico más. Un paciente de 5 años que refiere que en los últimos 8 meses tiene dificultad para entender el habla. En ocasiones ha notado que no responde. Infecciones recurrentes del oído, la membrana timpánica está retraída, inmóvil a la otoscopia neumática, y en la nasofiloscopía tiene hipertrofia adenoidea y la audiometría hipoacusia conductiva leve. Entonces, el tímpano se ve normal así, pero cuando hay otitis media serosa hay niveles irradios y podemos saber que hay moco dentro del oído que debemos de tratarlo. La hipertrofia adenoidea, que se puede ver a través de radiografía o nasofibroscopía, se encuentra incrementada de tamaño como estimación. Y ese es el índice de Fujioka que ustedes seguramente lo han visto por ahí. Entonces, el índice de Fujioka pues traza líneas que van desde la base craneal, desde el esfeno base occipucio, y traza una línea de mayor convexidad y otra hacia el paladar. Entonces, esa relación que hay entre la A y la M se llama índice de Fujioka o índice AM. Y esos son los valores. Normal, cuando tenemos hipoacusia severa, obviamente sabemos de que esta adenoide está tapando el oído también, ¿no? La desembocadura de la trompa hasta aquí. Entonces, ¿cuál es el tratamiento más apropiado? Sabemos de que este niño tiene 5 años y pues tiene una hipertrofia adenoidea y una hipertrofia de amígdalas. Entonces, en estos casos, lo que debemos hacer es dar un tratamiento adecuado para este paciente, ¿no? ¿Qué es lo que haríamos? Es adenoidectomía y colocación de tubos de ventilador. La Academia Americana de Otorrino recomienda que a partir de los 4 años se haga una cirugía para reducir de tamaño también la adenoides, ¿no? Y aparte se coloca el tubo de ventilación cuando hay problemas auditivos. Esto de los diapasones ya lo hemos visto con ustedes y vamos a hablar pues de patología tumoral nasosinusal, es decir, problemas
de los senos paranasales y las fosas nasales. Les recomiendo que repasen lo que es irrigación sanguínea, que ustedes ya lo han visto, irrigación del septo nasal, y cuáles son las arterias que conforman el plexo Kieselbach, y el drenaje de los senos paranasales. Es importante saberlo, son preguntas frecuentes, ¿no? ¿Qué drena en el meato inferior? ¿Qué drena en el meato medio, superior y en el superior? Probablemente acá no veamos nada, está muy atrás, ¿no? Pero sí los senos que están en esta zona, sí los podemos observar y diagnosticarlos, ¿no? Por eso hay que saber qué seno drena en este espacio, en cada espacio que estoy mostrando. Entonces, causas de obstrucciones hay muchas. Hay rinitis alérgica, vasomotora, desviación de tabique, hipertrofia cornete, pólipos, rhinosinusitis, hipertrofia de medida, atresia cónica, diversidad de síntomas, ¿no? Pero ¿cuál es el examen para evaluar al paciente cuando tiene todo esto? Depende mucho de la enfermedad. Mayormente hacemos la audiometría y la hipernometría. Perdón, hacemos los exámenes de rinomanometría cuando queremos ver obstrucción de la desviación de tabique, o hacemos tomografías, hacemos radiografías, dependiendo de lo que queremos buscar, ¿no? Los tumores nasosinusales se dividen en benignos y malignos. Los benignos, a su vez, tienen subdivisiones de cómo se organizan estos, ¿no? Pueden ser inflamatorios, lo cual está concentrado básicamente en los pólipos. Los pólipos son tumores inflamatorios no neoplásicos, ¿no? Necesitan un tratamiento con medicamentos o cirugía para desaparecer. Uno de esos también son los quistes de retención y los mucosales, es decir, una obstrucción del drenaje del seno que genera una cavidad dentro del hueso. Tumores fibroóseos, donde está la displasia, osteofibrosa, fibroma osificante, los tumores neurales, los angiomeniomas, los vasculares, que estos son importantes, los angiofibromas, los hemangiomas o granulomas. Eh, Tumores epiteliales, ahí están concentrados sobre todo el papiloma schneideriano, que es el papiloma invertido. El invertido es un subtipo del papiloma schneideriano y es el más frecuente, ¿no? Por eso casi siempre hablamos de papiloma invertido, antes de hablar de schneideriano, por frecuencia. Los otros tumores que los tienen acá, vamos a revisarlos igual cada uno de ellos. Entonces, los tumores nasosinusales son poco frecuentes a nivel general. Hay otros tumores que pasan desapercibidos, como el osteoma, que es un tumor de los senos paranasales que se encuentran de forma incidental, no algo como parte de una enfermedad. Entonces, los tumores malignos hay que evaluarlos pues, con tomografía, igual que los malignos, ¿no? Los malignos son mucho más raros, son poco frecuentes pues es el 1% de todos los tumores malignos de la cabeza y cuello, ¿no? Aparece más en varones que en mujeres a partir de los 50 60. Factores de riesgo, factores asociados a cáncer, la exposición de polvo de madera. En general, aquí estamos hablando de todos los factores de riesgo para tumores nasales, ¿no? Exposición a la madera, todos los que son carpinteros, pues, trabajan con ese tipo de materiales, pueden generar riesgo de adenocarcinoma, hasta 900 veces más. Exposición a agentes ocupacionales como el níquel, hidrocarburos, fibras, textiles, minería, etc. Infección por VPH es importante porque está asociada a la malignidad del papiloma invertido. Puede generarse con el tiempo ese papiloma invertido por un proceso de displasia. Infección por virus Epstein-Barr es un factor de riesgo para el linfoma. Entonces, cuando tenemos algunos antecedentes, podemos ir asociando de cierta forma la enfermedad a esas características, ¿no? Los poliposis nasales son un tumor frecuente dentro de todo el grupo de los tumores benignos y pues son inflamaciones extremas, inflamación extrema de la mucosa nasal, ¿no? Eso es un pólipo y es más frecuente que crezca a nivel etmoidal. Está asociado a asma, rinitis, tumores, síndrome cardiogénico, fibrosis quística, todos esos están asociados pues a los pólipos. Disarmonía en el sistema neurovegetativo, obstrucción es lo que causa como síntomas que puede estar a veces en un lado o a veces en los dos lados. Entonces es mejor estudiar la poliposis con tomografía. Y hay varios diagnósticos diferenciales. Aquí encontramos un paciente que tiene una poliposis más localizada a nivel del meato medio, ¿no? También tiene un quiste de retención maxilar, pero bueno, puede ser menos invasivo en este paciente.
Pero cuando encontramos ya toda la fosa nasal afectada, está, los pólipos por todas partes, ya pues es necesario pensar también en otras enfermedades, ¿no? Pero de todas formas sigue estando en la cabeza eh, digamos, los problemas de pólipos sinosos y nasal. Entonces, los pólipos pueden verse así como estas imágenes, como uvas que han sido peladas. Esta es la parte de la nasofaringe, de la óvula, y se ve que está volteando hasta, colgado hasta la parte de atrás, ¿no? Entonces, así se ven los pólipos y se retiran así, con cirugía endoscópica, para retirar la raíz del tumor, por así decirlo, ¿no? Los pólipos antrocoanales son especie de pólipos, solo que se forman netamente en un seno, no puede ser solamente en el seno maxilar, así se llama pólipo antroconal. Y bueno, también en otras ocasiones puede salir en otras zonas, ¿no? El mucosele es una complicación porque hay una obstrucción del drenaje de ese seno y empieza a haber una dilatación quística y va deformando el globo ocular, ¿no? Tiene un exoftalmos hacia abajo y hacia un costado, ¿no? Lateralizado. Entonces es bastante raro que genere muchas complicaciones a medida que va creciendo, puede pasar, pero eh, entonces hay que prestarle atención en dónde está localizado. Es más frecuente en la zona frontoetmoidal, ¿no? El tratamiento es quirúrgico, drenar, marsupializar el tumor y ya se acabó el problema. Papiloma invertido es otra enfermedad muy importante que deben tener en cuenta. Preguntas siempre, ¿no? Papiloma schneideriano, más frecuente. En general, todos los papilomas schneiderianos son los que están digamos, apareciendo a nivel de la quinta, sexta década de la vida, más frecuente en varones. Entonces está asociado al BPH serotipo 6 y 11 con menor frecuencia al 16 y 18. Igual que en otras enfermedades es muy parecido esta misma asociación a estos serotipos. También ubica en etmoides, fosa nasal, seno maxilar y puede malignizar, eso sí, el papiloma invertido o un carcinoma epidermoide cerca del 10% de los casos. ¿Okay? Entonces, por eso es importante, porque tiene aspecto benigno, pero se comporta como un tumor maligno. El angiofibroma juvenil también es algo parecido, un tumor benigno, pero con comportamiento agresivo que aparece pues, en adolescentes jóvenes, donde va creciendo por una estimulación hormonal. Es muy rara la enfermedad, ¿no? 1 en 150.000, pero usualmente es un cuadro típico porque cuando se les pregunta es prácticamente el caso de un angiofibroma juvenil cuando decimos que es un paciente joven, varón, que tiene sangrado en gran cantidad de un lado. Vemos una imagen tal vez que nos haga sospechar de un angiofibroma y pues, el tratamiento es más que todo quirúrgico, ¿no? Pero con otros métodos, a los convencionales. Bien, entonces pasamos con los tumores malignos, un carcinoma espinocelular o escamoso es el más frecuente de todos y más frecuente sobre todo en el seno maxilar. El adenocarcinoma asociado a polvo de madera, muy frecuente en varones. Carcinoma nasocelular diferencial, tumor agresivo que causa también metástasis. El neuroblastoma, que es el tumor de la fosa olfatoria, es decir, desde arriba del techo de la fosa nasal se empieza a crecer un tumor. Y también es parte del bulbo olfatorio. Melanoma puede aparecer también en la nariz dentro y es un tumor de poca expectativa de vida porque avanza bastante rápido. Linfoma no Hodgkin es una masa endurada infiltrante y los linfomas NK y T son lesiones destructivas de la línea media, conocido como granuloma dental de la línea media, y está asociado pues a Epstein-Barr. Aquí vemos un tumor en el seno maxilar que está generando un gran proceso de osteólisis, ¿no? Entonces, ¿qué habíamos hablado en el seno maxilar? ¿Cuál es el más frecuente? El adenocarcinoma y el carcinoma epidermoide son los que pueden crecer de esa zona, pero sobre todo el carcinoma epidermoide. ¿Qué vemos acá? Un tumor que está colgado desde el techo de la base de cráneo, desde la base de cráneo, pues es una especie de neuroblastoma, ¿no? Un tumor del techo. Así se puede ver un melanoma, pues así pigmentado en la fosa nasal, un granuloma dental de la línea media con una erosión del paladar, ¿no?
así como esta de acá, que se ve una necrosis del paladar. Y pues se hacen pues los estudios en tomografía como siempre, ¿no? Entonces, hablemos de un paciente varón de 13 años que tiene congestión nasal, ¿no? Primero lo que vamos notando que es un niño y varón de 13 años, que presenta en la fosa nasal hace un mes una congestión, ¿no? Y hace 2 semanas está presentando también episodios de sangrado. Entonces, presenta hiposmia progresiva, baja del olfato, ¿no? Con las funciones vitales estables y en la radioscopía hay una masa lobular de color rosa en la fosa nasal derecha. Algo así como esto. En la endoscopía nasal se ve, ¿no? Un tumor en la parte posterior y obviamente con todos esos datos tenemos la forma de afirmar de que es un paciente con un angiofibroma juvenil hasta que se demuestre lo contrario. ¿Cuál de los siguientes es el paso más apropiado? Sabemos que el angiofibroma juvenil no debe biopsiarse porque es un tumor altamente vascularizado y de tocarlo o tomar alguna muestra va a sangrar en exceso. Entonces, lo que debemos hacer como primer paso a su evaluación es una tomografía de senos paranasales con contraste. En la tomografía con contraste veíamos esta imagen, que esta lesión isodensa con hipercaptación de contraste que está localizado cerca del seno esfenoidal y la fosa nasal, ¿no? Entonces es un tumor que ha ido creciendo de tamaño con el tiempo. Entonces vamos a pasar al último tema, la disfonía y lesiones laringeas. La disfonía es como síntoma coloquial, nosotros los pacientes lo expresan como lo dicen como ronquera, ¿no? Nosotros debemos hablar de disfonía, que es una alteración de la producción, de la calidad del tono, volumen y el esfuerzo que hacemos para emitir la voz. Entonces, la disfonía no tiene predilección por algún sexo o edad, o en realidad a cualquier edad y cualquiera le puede afectar. Y al ser una condición autolimitada, usualmente se le presta poca atención, ¿no? Porque uno se enferma, está un poco ronco, le pasa unos días después y está su voz normal. Entonces, ¿en cuándo nos debemos de que un paciente necesita más estudios? Eh, entonces, aquí vemos las recomendaciones de la Academia Americana de Otorrino para hacer exámenes para extender y saber la causa. Cuando hacemos laringoscopía cuando un paciente tiene disfonía, no siempre, solo hacemos cuando es persistente. El paciente tiene 4 semanas de disfonía, ¿no? Entonces, ahí podemos ya priorizar el examen más que cualquier otro, la laringoscopía. Bueno, si en la tomografía pidiéramos a un paciente una tomografía con alguien que tiene disfonía, pues tampoco no saldría nada en realidad, ¿no? Es un problema de visualización de la laringe, se hace por visión directa, no por imágenes como tomografía o resonancia magnética, no hay que usarlo siempre, sino primero la laringoscopia. Terapia antimicrobiana, en realidad los primeros días de cualquier proceso infeccioso viral no necesitan antibióticos, ¿no? No se requiere antibióticos normalmente para estas enfermedades y la educación y la prevención son importantes para que los pacientes tomen precaución de todo lo que hemos mencionado. La laringoscopía se puede hacer por una óptica rígida como esta o una óptica flexible, ¿no? Un nasofiloscopio flexible y un laringoscopio rígido. ¿Qué es lo que vamos a evaluar? Debemos de ver directamente las cuerdas vocales, pero antes de eso también debemos recordar algunas recomendaciones para el paciente para evitar que tenga lesiones laringeas, ¿no? Entonces, está más que todo enfocado a hidratarse bastante, evitar el sobreuso de la voz, hay que utilizar pues, un micrófono si es que es necesario o algún parlante para evitar el esfuerzo intenso, ¿no? Esto sobre todo en pacientes que necesitan del uso de su voz, ¿no? ¿Qué es lo que no se debe hacer? Todo lo que reseque la garganta, ¿no? Fumar, eh, licor, gritar mucho, pues puede generar lesiones en las cuerdas vocales, ¿no? Evitar alcohol en general y el uso de evitar el uso de medicamentos que sequen, como los antihistamínicos y diuréticos. La laringe tiene estas que son las cuerdas vocales y en ocasiones inclusive podemos ver que el paciente no mueve toda la cuerda vocal y esa es una de las causas de disfonía. Y podemos hablar de una posición de parálisis de cuerdas vocales, ¿no? ¿En qué posición se encuentra? Ahí va a adoptar cada nombre: lateral, intermedia, paramedial, media. Las disfonías se clasifican como orgánicas o disfonías funcionales. Nosotros no vamos a entrar solo en las disfonías orgánicas, que pueden ser congénitas o adquiridas. Las congénitas
pues una membrana glótica, quiste epidermoide. No es algo que pase siempre, sino más podemos enfocarnos en estas adquiridas por pólipos o nódulos, que son los tumores más frecuentes a nivel de la laringe, edema de Reinke, granulomas, hematomas oncoso, parálisis de las cuerdas vocales, laringitis, papillomitos de laringe, es ahí donde están las adquiridas, ¿no? Entonces hablemos de cada uno de estos ya para ir terminando. La inervación de la laringe se da a través del nervio vago, ¿sí? Tiene pues su rama motora y sensitiva, ¿no? Entonces, ¿dónde participa el laringio recurrente, ¿no? A nivel de la inervación motora y también inervación sensitiva. Entonces, también hay otros nervios que participan, pero básicamente el nervio recurrente laringio. Cuando hay parálisis periféricas, que son las más frecuentes, se debe principalmente a cirugías de la tiroides, donde pues, está el nervio laringio, inferior, y el recurrente puede lesionarse por eh, estar operando de forma inadvertida, se pueden cortar esos nervios, ¿no? Entonces, estas son las causas más frecuentes. El diagnóstico se hace por laringoscopía, como decía, ¿no? La parálisis da disfonía principalmente, pero también puede haber problemas en la deglución, atragantamiento, línea de esfuerzo. Entonces, se debe hacer una laringoscopía para diagnosticarlo, ¿no? El tratamiento básicamente es rehabilitación, pero si no hay mejoría, hay opciones que tenemos. Si no hay nada de mejoría, se puede hacer procedimientos como inyección de grasa a la cuerda vocal que está paralizada, hidroxiapatita, tiroplastía. Todo esto se hace en parálisis de un solo lado. Parálisis de cuerda vocal mayormente es unilateral. Entonces, los casos muy excepcionales donde están paralizadas las dos cuerdas vocales, también necesita tratamiento, ¿no? Cuando bilateral sobre todo, ¿no? En las parálisis bilaterales lo que vamos a encontrar es que las cuerdas están prácticamente cerradas, muy cerca a que se cierran completamente, ¿no? Entonces es muy importante asegurar la vía aérea ahí. Un paciente que tiene parálisis bilateral, tiene disnea, problemas al respirar, al descansar, es lo más probable que necesite una traqueostomía, ¿no? Ese es el tratamiento de elección para parálisis de cuerda vocal bilaterales. Cuando no hay urgencia, se hace la traqueostomía. En realidad ahí lo prioritario es asegurar la vía aérea, ¿no? Pero si hay tiempo y se planifica todo eso, sería pues una cirugía bien programada de la actividad que se llama cordotomía posterior, ¿no? Nosotros vamos a ver eh, bueno, no sé, creo que no se puede ver, no sé qué pasa. Bueno, ahí les quería mostrar una imagen de una laringoscopía. Bueno, el procedimiento en sí, pues es acercar una cámara muy cerca a las cuerdas vocales y distinguir, ¿no? Los nódulos laringeos son como unas pequeñas formaciones a nivel de la apófisis vocal de la cuerda vocal. A ese nivel las cuerdas vibran más y pueden friccionar y generar pues, nódulos, ¿no? Y los pólipos son lesiones unilaterales, ¿ya? Que también pueden aparecer en la laringe, ¿no? Estos dos son los tumores más frecuentes, ¿no? ¿Cuál es la diferencia entre ellos? Que los nódulos son lesiones benignas, es como un engrosamiento bilateral y simétrico, ocurre por abuso de la voz y el tratamiento es básicamente rehabilitación. La microcirugía laringe, el tratamiento quirúrgico está reservado cuando un paciente no responde al tratamiento o todavía persiste con los nódulos laringeos a pesar de la rehabilitación. Y el pólipo laringeo es unilateral, como decía, igual es muy parecido a cómo ha surgido pues a través de algunos estímulos como el sobreabuso de la voz, esfuerzos vocales irritantes. El tratamiento de los pólipos sí es microcirugía laringea de elección. Otras lesiones como el edema de Reinke, el espacio de Reinke es un espacio que está, perdón, aquí en una sección transversal de la cuerda vocal podemos encontrar pues, algunas zonas como el espacio de Reinke, que está aquí pintado de rosado. Entonces, esa parte se llama espacio de Reinke y se puede matizar en algunas condiciones, como en este caso estábamos hablando de el edema de Reinke, ¿no? Que es una lesión bilateral por abuso de la voz, fumadores, etc.
No es una lesión premaligna, pero el tratamiento es dejar de fumar y en casos muy raros, microcirugía laringe. Más que todo el tratamiento, dejar de fumar. Los quistes intracorales epidémicos son imágenes redondeadas que pueden ser adquiridos o congénitos que en realidad se sacan por cirugía. Entonces, este es un quiste de retención. Esto, pues, hay que hacer una cirugía para retirarlo. Y para terminar, pues, algunas lesiones como son la papilomatosis laringea y el reflujo faringolaringeo. La papilomatosis, como ven, es una lesión bastante desorganizada, que genera pues compromiso de varias estructuras al mismo tiempo, no está localizada en un solo sitio de la laringe, ¿no? Aquí vemos que está localizada en las cuerdas vocales, bandas ventriculares, repliegue aritmio-epiglótico. Entonces este paciente probablemente tiene dificultad para respirar e inclusive problemas para hablar, ¿no? Entonces tiene una disfonía persistente. La diferencia en papilomatosis laringe en adultos y niños es de que la papilomatosis laringe es más agresiva en niños pequeños, ¿no? Y no se sabe todavía por qué es así. Hay algunos antecedentes o factores de riesgo que pueden predisponer a que un niño haga papilomatosis laringe, pero no es frecuente tener ese tipo de enfermedades en niños. En adultos la enfermedad es un poco más, por así decirlo, benigna, pero imagínense, ¿no? Todo el tejido que hay que retirar, todo lo que hay que sacar, ¿no? Es un paciente que tiene mucho tiempo con papillomatosis laringe y hay tratamientos coadyuvantes para esto. Aparte de retirarlo, la opción es retirarlo con láser. También hay que evitar de que vuelva a crecer, ¿no? Y se hacen tratamientos coadyuvantes como el bevacizumab, que es un anticuerpo monoclonal que se inyecta a nivel intralesional en la zona de las lesiones para evitar de que haya un crecimiento de ese tejido papilomatoso, ¿no? La papilomatosis laringea genera pues un aumento de la vascularización de la zona donde están estas lesiones y por ende siguen reproduciéndose pues estas lesiones, ¿no? Uno de los tratamientos coadyuvantes luego de retirar los tumores es inyectar bevacizumab, ese anticuerpo monoclonal que evita pues eh, que haya angiogénesis a estos niveles, ¿no? Y para terminar, el reflujo faringolaringeo, ¿no? Es otra enfermedad bastante frecuente que seguramente la han escuchado en consulta médica, que los pacientes que tienen pues síntomas relacionados al reflujo pueden tener alteraciones en la voz y encontrar pues estas lesiones, edema de la parte posterior de la laringe, esta pielcita que parece ruda que se llama paquidermia, una alteración de la percepción del espacio de las cuerdas vocales, puede, el reflujo faringolaringeo puede causar lesiones inclusive por debajo de las cuerdas vocales en la subglotis y en los ventrículos laríngeos, ¿no? En general, toda la laringe se puede inflamar a causa de reflujo, pero es más frecuente en la parte posterior, por eso se llama laringitis posterior. Entonces, la papilomatosis laringe es muy recidivante, sobre todo en niños, es la papilomatosis recurrente eh, infantil. Asociada a BPH 6 y 11, en adultos hay riesgo de transformación maligna. Aquí tumor maligniza al carcinoma epidermoide. Hay una posible extensión de un árbol traqueobronquial, depende mucho pues, de los procedimientos que se ha hecho antes, porque si un paciente ha tenido intubaciones invariables, hay riesgo de que ese papiloma se vaya más abajo, ¿no? El tratamiento es microcirugía láser CO2, y como les dije hace un momento, un anticuerpo monoclonal, el bevacizumab, que es un antiangiogénico, como tratamiento coadyuvante. Y para terminar, el reflujo faringolaringeo, que es bastante frecuente, síntomas de generar disfonía, tos crónica, sensación de cuerpo extraño, carraspera, el paciente está así a cada rato, siente como hay un bulto en la garganta que es difícil de eliminar. El tratamiento, bueno, en realidad el diagnóstico se hace por laringoscopía o también por unas escalas que les voy a presentar, ¿no? La laringoscopía muestra mucosa en las aritenoides, la mucosa en aritenoides eritematosa, congestiva, engrosamiento aritenoideo y gladulosa. Como la imagen, ¿no? Engrosamiento y edema, congestión de toda la parte posterior y de la paquidermia de la comisura posterior.
También hay lesiones que pueden aparecer en reflujo faringolaringio, que son los granulomas. Los granulomas sí son lesiones propias de reflujo faringolaringio. No aparece en esta imagen, pero igual se ve una especie de lesión irregular en la cuerda bucal, ¿no? Y que está presente pues, en los pacientes con reflujo faringolaringio. El tratamiento básicamente IBP, inhibidores de bomba de protones, todos los que conozcan se utilizan, omeprazol, pantoprazol, esomeprazol, lansoprazol, y todos los que hayan disponibles. Hay que buscar uno que se adapte mejor al paciente, pero el tratamiento en sí del reflujo faringolaringio es largo, puede demorar más de 2 meses en general. Pacientes que pueden necesitar 4 meses, 6 meses de tratamiento, pero obviamente va con otras medidas en la alimentación que se deben controlar. Estas son las dos escalas que tenemos para evaluar reflujo faringolaringio, una laringitis por reflujo, un índice de síntomas, que es una encuesta que se le hace al paciente, una entrevista y el paciente le da un puntaje a cada uno de estos, de 0 a 5, ¿no? Si el paciente siente mucha difonía, que se le atasca mucho el moco y da la sensación de carraspera, los demás síntomas, ¿no? Todos estos son síntomas que les va a dar un puntaje de 0 a 5. Si el puntaje es mayor de 13, hablamos de reflujo faringolar. Y ya tenemos los puntajes de hallazgos de reflujo, que tienen mayor probabilidad de distinguir pues, reflujo faringolaringio, ¿no? Ahí ya nos basamos en los hallazgos de la laringoscopía, puede ser pseudosulcus, que es el edema infraglotico, obliteración ventricular, hiperemia, edema en las cuerdas vocales, edema laringio difuso, hipertrofia de comisión posterior, granuloma, etcétera. Entonces, todos esos tienen un puntaje y se les suma, y si hallamos un puntaje mayor de 7 puntos, hablamos de reflujo faringolaringio. El tratamiento es más que todo IBP, como dije. Y para terminar, hay algunas enfermedades que necesitan tratamiento quirúrgico, ¿no? Como hablamos de los nódulos, pólipos, papiloma laringio, y todos estos necesitan ser retirados por laringoscopía de suspensión. Se coloca este equipo, así como el que ven acá, en el pecho, y se coloca pues un laringoscopio rígido como este de acá, y a través del laringoscopio se introducen algunas pinzas. En este caso se está haciendo una medialización. El paciente tenía una parálisis unilateral de una cuerda vocal, lo cual se le estaba eh, devolviendo volumen a esa cuerda vocal que estaba atrofiada por el desuso, ¿no? Inyectamos grasa, la procesamos, hacemos una liposucción pequeña de alguna zona del abdomen y lo preparamos y lo inyectamos a las cuerdas vocales cuando hay parálisis unilateral, ¿no? Pero como le dije, la parálisis bilateral ya cambia un poco su tratamiento. En este caso se asegura la vía aérea y o bien se hace una traqueostomía de urgencia o se hace una cirugía que se llama, como les dije, correctomía posterior. Entonces, bueno, esto es para que puedan apreciar. Y bueno, creo que eso sería todo de la presentación. No sé si alguno de ustedes tiene alguna pregunta. Ninguna, doctor, todo claro. Juana levantó la mano, entonces, ¿alguna pregunta que tengas? Doctor, buenas noches. Una consulta. En la otitis media, usted mencionó que podríamos dar antibióticos y habló acerca de la amoxicilina. En un Ajá. artículo que yo leí, usted mencionó que era de 80 a 90 miligramos kilo día, pero también mencionan que es de 80 a 100 miligramos kilo día. ¿Y por Sí, cuánto tiempo se le da? ¿Por 7 o por 10 días? mire, en general, la tendencia es de que ustedes den tratamiento a dosis altas, más de 80 miligramos. No puedes darle 90 hasta 100 miligramos. Si hablamos, digamos, un término medio, hablamos de 90, ¿no? Sí, siempre son dosis altas y varios días, más de 9 días, por lo general, ¿no? En realidad depende mucho del criterio clínico del médico que esté evaluando, ¿no? Pero entendamos de que es una pauta larga y una dosis alta, a diferencia de una dosis para otras infecciones no respiratorias, ¿no? Donde podemos dar 40 o 50 miligramos de kilo de peso al día, ¿no? Entonces, recuerden que siempre las otitis requieren mayor concentración
para poder llegar al tejido, al oído medio. Entonces, es válido, con tal de que ustedes vean de que tienen la opción de darle varios días y dosis altas, está bien. No hay algo cuadriculado, digamos, ¿no? Bueno, lo que siempre deben de recordar son los criterios para dar antibióticos, ¿no? Recuerden que los pacientes que no tienen factores de riesgo de un neumoma grave, ¿no? Por ejemplo, que no tengan otalgia intensa, o sea, que le dan el analgésico y para el dolor, entonces eso no es un neumoma grave, ¿no? Que el paciente tenga 38 grados de fiebre, tampoco es neumoma grave, ¿no? Es más de 39. Entonces, si hay esos síntomas de neumoma grave, es un criterio para dar antibióticos, ¿no? Y obviamente si ya hay supuración, perforación del tímpano, ya hay que dar antibióticos. Y sobre todo en niños menores de 6 años, de 6 meses, perdón, porque son los que potencialmente se pueden complicar. Recordar eso y hay excepciones, obviamente, y les decía, ¿no? Ustedes en su serum van a su posta y les llega un paciente que vive a varias horas de la posta y está con dolor de oído y su comunidad queda pues a unos 4 o 5 horas de la posta, pues no es tan razonable que al paciente le digan regresa en 2 o 3 días para volver a evaluarte. No es probable que el paciente ya no regrese. Entonces, en esas condiciones, excepcionalmente pueden dar antibióticos, ¿no? Pero por lo general hay que tratar de respetar, evitar dar antibióticos cuando no se necesita. ¿Ok? Listo, chicos. Entonces, ¿alguna pregunta más? Ya, bueno, entonces yo estoy un poco, no sé si preocupado, pero he visto en sus calificaciones que hay alumnos que en otras clases no han asistido y no han dado su examen o no sé qué ha pasado, pero no tienen nota. Para su nota de teoría necesitan pues un promedio de sus exámenes que dan en cada paso corto en cada clase, ¿no? Deberían tener 4 notas para el promedio y si no lo tienen pues va a bajar su nota de teoría. Ok, eso que les quería decir y bueno, ya nos estaríamos viendo el día jueves para su examen. Ok, doctor, hasta luego, gracias.